Era un hombre delgado, de aspecto firme y mirada encendida. Venía de Tisbe, una aldea escondida entre las montañas agrestes de Galaad. Si crees que la fe verdadera mueve montañas, demuéstralo ahora mismo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta abajo: Señor, fortalece mi fe y úsame para tu gloria. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a miles de personas más. Únete a esta misión y deja tu marca de fe hoy. No portaba un apellido importante, no descendía de sacerdotes, ni se conocía ninguna escritura sagrada firmada por su mano. No tenía títulos religiosos, ni un cargo entre los levitas. Y, sin embargo, aquel hombre silencioso y aparentemente común estaba destinado a estremecer el trono de Israel, a alterar o clima con sus palabras y a convertirse en uno de los profetas más impactantes y temidos de toda la historia bíblica. Esta no es una simple narración, es el legado ardiente de Elías, el hombre que enfrentó a reyes corruptos sin temer perder la vida, que clamó al cielo y descendió fuego, y que en lo más profundo de su quebranto habló con el mismísimo Dios cara a cara. Israel estaba sumido en una oscuridad espiritual profunda. Reinaba un hombre llamado Acab, hijo de Omri, desde su trono en Samaria. Su gobierno no solo carecía de dirección espiritual, sino que estaba manchado de maldad. Para afianzar su poder, Acab se unió en matrimonio con Jezabel, una princesa extranjera procedente de Sidón, que no solo traía consigo alianzas políticas, sino también la adoración a Baal, el dios cananeo de la tormenta, la fertilidad y los rituales impuros. Bajo su influencia se levantaron altares y templos dedicados a ese ídolo por todo el reino. Animales e incluso niños eran sacrificados en ceremonias oscuras y demoníacas. Los profetas del Señor eran perseguidos sin clemencia, muchos fueron ejecutados. La tierra que un día había sido consagrada al Dios de Abraham, ahora estaba contaminada por la idolatría desenfrenada. Las personas ya no distinguían entre el Creador eterno y las esculturas talladas por manos humanas. Las leyes del Altísimo eran ignoradas, y su nombre ya no era pronunciado en las calles. En medio de este caos, cuando la esperanza parecía haberse esfumado, Dios levantó a un hombre. Elías apareció de la nada ante el trono de Acab. No hubo anuncio previo, ni escolta, ni ceremonia. Solo un hombre vestido con un manto áspero, curtido por los caminos polvorientos de Galaad, pero portando una autoridad que no venía de los hombres, sino del cielo. Miró fijamente al rey y proclamó una sentencia que sacudiría los cimientos de la nación. Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Aquellas pocas palabras no solo declaraban una sequía, sino un juicio divino que se dirigía directo al corazón de la idolatría. Baal, el supuesto dios de la lluvia, sería silenciado por el único Dios verdadero. El cielo se cerraría y no caerían gotas, como prueba de que Yahvé seguía siendo el soberano del clima y de la vida. Elías se marchó tan abruptamente como llegó, sin pedir permiso, sin temor, y el Señor habló de inmediato, le indicó que se escondiera. Lo envió al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, en completo aislamiento, Dios prometió sustento. Cada día, cuervos enviados por el cielo le traían pan por la mañana y carne al anochecer. Bebía del arroyo y vivía apartado del caos que consumía a Israel. Mientras las primeras señales de la sequía comenzaban a golpear la tierra, con campos áridos, cosechas arruinadas y pozos secos, el profeta vivía bajo el cuidado personal del Altísimo. En el silencio de Kerit, Elías aprendió obediencia, paciencia y dependencia absoluta de Dios. Su historia no comenzó con elogios ni aplausos del pueblo, sino con valentía, soledad y fidelidad inquebrantable. El hombre sin rango, sin títulos ni respaldo humano,
había declarado una guerra espiritual contra el sistema corrompido de su tiempo. Elías, el profeta solitario de Tisbe, se ocultó en obediencia a orillas del arroyo. El agua aún corría entre las piedras, clara y fresca. Los cuervos seguían llegando con puntualidad divina, trayendo provisión desde lo alto. Era una rutina insólita, pero era prueba de la fidelidad del cielo. En medio de la soledad del desierto, sin compañía humana ni noticias del mundo exterior, solo con el susurro del viento y el crujido de las ramas secas, Elías sabía que estaba en el centro perfecto de la voluntad de su Dios. Pasaban los días, e incluso mientras Elías se fortalecía en lo secreto, el juicio comenzaba a azotar a Israel con fuerza. No caía una sola gota de los cielos. Primero vino el polvo, luego el calor sofocante, después el hambre. Las cosechas morían antes de brotar, los animales caían junto a los ríos evaporados. Baal, el supuesto dios de la fertilidad, no respondía. Los sacerdotes paganos elevaban sus cánticos, ofrecían sus sacrificios, pero el cielo seguía sellado. Acab, perplejo, comenzaba a darse cuenta de que aquellas palabras de Elías no eran una amenaza vacía. Jezabel, enfurecida, intensificó la persecución contra los profetas verdaderos. Muchos fueron asesinados, otros se vieron obligados a huir o esconderse. Pero Elías, alejado del palacio y del bullicio, vivía en paz. No era una paz de comodidad, sino la paz de saber que estaba exactamente donde Dios lo quería. Sin embargo, el arroyo comenzó a menguar. Cada día su nivel descendía. El murmullo del agua se volvía cada vez más débil hasta que un día ya no quedó nada. No más corrientes, ni humedad, ni sustento. El lugar de refugio se transformó en un campo de prueba. Elías sabía en lo profundo de su alma que el Señor no lo había abandonado. Aunque el arroyo se había secado, aunque el refugio se tornó en prueba, entendía que obedecer a Dios no siempre significaba recibir seguridad inmediata o conforto instantáneo. Aún así, permaneció firme, esperando, hasta que la voz de Dios lo visitó nuevamente. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y permanece allí. He dado instrucciones a una viuda de ese lugar para que te sustente. La orden era inesperada. Sarepta no se encontraba en Israel, sino en territorio extranjero, precisamente en Fenicia, la misma región de donde provenía Jezabel, la mujer que había introducido la idolatría en la nación. Aún así, Elías no cuestionó. Se puso en pie y comenzó su travesía. Caminó descalzo por senderos áridos, bajo el sol inclemente, con los pies cubiertos de polvo y el corazón lleno de propósito. La palabra del Señor era su brújula, y cada paso resonaba con obediencia. Al llegar a las afueras de Sarepta, Elías divisó a una mujer recogiendo algunos pedazos de leña. Era evidente que sufría. Su cuerpo delgado, su rostro demacrado por el hambre y la fatiga. Se acercó y le dijo con voz serena pero firme: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber». Mientras ella se dirigía a buscarla, él añadió: «Y por favor, tráeme también un pedazo de pan en tu mano». La mujer se detuvo. Su voz temblaba mientras respondía: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo me queda un puñado de harina en un frasco y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo unos palos para preparar una última comida para mi hijo y para mí, y luego esperaremos la muerte». Elías la miró con compasión, pero también con la convicción de quien ha sido enviado por Dios. Este encuentro no era casual, estaba marcado en el cielo. Entonces le respondió: «No tengas miedo, ve y haz como dijiste, pero primero prepárame un pequeño pan cocido bajo las brasas y tráemelo. Luego harás para ti y tu hijo, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: el frasco de harina no se vaciará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer quedó en silencio, con los ojos abiertos por la incertidumbre, pero en su mirada brillaba una chispa extraña.
tal vez fe. Era viuda, extranjera, madre de un niño débil y hambriento. La sequía había encerrado su vida en un ciclo de desesperanza, y sin embargo, las palabras de aquel forastero sonaban diferentes. No era caridad lo que pedía. Él hablaba en nombre de un Dios del cual ella apenas había oído. Sin entender completamente, obedeció. Entró en su humilde casa de barro, encendió el fuego con la leña recogida y mezcló las últimas gotas de aceite con el poco de harina que quedaba. Amasó, cocinó y con las manos temblorosas le entregó el pan a Elías. No sabía si esa sería su última acción en este mundo, pero lo hizo. Elías comió con tranquilidad. Luego, la mujer preparó otra porción para ella y su hijo. Algo imposible había ocurrido. Cuando miró el frasco y la vasija, seguían llenos. Ni la harina había disminuido, ni el aceite se había agotado. Era un milagro silencioso, sin relámpagos ni truenos, pero constante, real y visible. Y así ocurrió cada día desde entonces. Cada mañana, al despertar, la viuda encontraba exactamente la cantidad justa de harina y aceite. Nunca fue en abundancia, pero jamás faltó. Elías se quedó en esa casa por muchos días. Compartían el pan, el trabajo, y el profeta hablaba de ese Dios vivo que había cerrado los cielos, pero que ahora sostenía una casa extranjera en medio del hambre generalizada. La mujer escuchaba, observaba, aprendía. No conocía todas las leyes de Israel, ni comprendía completamente los caminos de ese Dios que hablaba con profetas. Pero cada día que su hijo comía, era una lección viva. Ya no recogía leña para su última comida, sino para preparar el alimento diario que el cielo proveía con fidelidad. Pero la prueba volvió a tocar a su puerta. Después de algún tiempo, el hijo de la viuda enfermó. Al principio era solo fiebre, luego debilidad, hasta que finalmente dejó de respirar. El pequeño murió en los brazos de su madre. El dolor, que había estado ausente durante una temporada de esperanza, regresó con una fuerza devastadora. Gritó, lloró y miró a Elías con ojos llenos de sufrimiento y reproche. «¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mis pecados y a causar la muerte de mi hijo?», exclamó entre sollozos. Elías no respondió con palabras humanas. Tomó al niño de sus brazos, lo llevó a la habitación donde él mismo dormía y lo colocó sobre su cama. Luego clamó al Señor con desesperación, con lágrimas ardientes. «Oh Señor, mi Dios, también a esta viuda que me ha dado refugio has traído dolor, quitándole a su hijo». Elías se inclinó sobre el cuerpo sin vida del niño, lo colocó cuidadosamente sobre su cama y con el corazón quebrantado clamó a Dios, no una vez, sino 3. Se postró sobre él 3 veces y levantó su voz al cielo diciendo: «Oh Señor mi Dios, te ruego que devuelvas el alma de este niño a su cuerpo». Y entonces ocurrió lo imposible. Aquel clamor atravesó los cielos. El Dios que escucha en secreto respondió con poder. El alma del niño regresó a él. El pequeño respiró, vivió. Elías descendió por las escaleras con el niño en sus brazos y lo entregó a su madre. «Mira», dijo, «tu hijo vive». La mujer lo abrazó, incrédula al principio. Sus ojos ya no mostraban duda, sino certeza. Con voz entrecortada confesó: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». La viuda que una vez se preparó para morir, ahora creía en el Dios que da vida. Aquel encuentro no solo cambió su historia, sino su fe, y Elías, el profeta escondido, seguía siendo forjado. No por honra pública, ni por fama, sino por obediencia y propósito divino. Los días pasaban, luego los meses. La sequía persistía. Israel se transformó en un desierto agrietado, estéril. Los pastos murieron. Lo que comenzó como escasez se convirtió en hambre y luego en desesperación. Las ciudades se llenaron de lamentos. Las familias lloraban sin consuelo.
Los sacerdotes de Baal multiplicaban sus rituales, se herían, danzaban hasta caer, gritaban con furia, pero los cielos permanecían cerrados. Baal, el supuesto dios de la lluvia, guardaba silencio. No bajaba ni una gota, no respondía. Y en medio de esa desesperanza, la voz del Señor volvió a visitar a Elías. «Ve, preséntate ante Acab, y haré llover sobre la faz de la tierra». Elías, ahora fortalecido por todo lo vivido, descendió de Sarepta y se encaminó hacia el reino de Israel. No llevaba ejército, no portaba espada, ninguna escolta, solo caminaba, con la certeza de que hablaba en nombre del Dios vivo. Habían pasado 3 largos años desde que se ocultó, 3 años de juicio sobre una nación rebelde. Acab, mientras tanto, se tornó desesperado. Había enviado emisarios a las naciones vecinas buscando a Elías, convencido de que la culpa era suya. Pero nadie lo encontraba. El agua desaparecía más y más cada día. El mismo rey salió a buscar pasto, acompañado de su mayordomo Abdías, un hombre temeroso de Dios, que en secreto había escondido a 100 profetas fieles en cuevas, y los mantenía con pan y agua. Fue en uno de esos recorridos que Abdías se encontró con Elías en el camino. Lo reconoció de inmediato y se postró ante él. «¿Eres tú, mi señor Elías?» «Yo soy», respondió el profeta. «Ve y dile a tu señor, aquí está Elías». Abdías se estremeció. «¿Qué mal he hecho yo para que me entregues en manos de Acab? Él ha buscado por todos lados. Si voy a decirle que estás aquí y luego el Espíritu del Señor te lleva a otro lugar y no te encuentra, me matará». Pero Elías respondió con firmeza y paz: «Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él». Entonces Abdías obedeció. Fue y anunció a Acab la presencia del profeta. Sin perder tiempo, el rey fue a su encuentro. Al ver a Elías, su rostro se encendió de ira. «¿Eres tú el que trastorna a Israel?» Elías no retrocedió. Su voz era firme, cargada de autoridad celestial. «No he sido yo quien ha traído ruina sobre Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales». Y entonces Elías lanzó un desafío que sacudiría a toda la nación. «Convoca a todo Israel en el monte Carmelo y también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel». Un duelo espiritual estaba por comenzar. No era solo un encuentro entre hombres, era una confrontación entre divinidades, entre el Dios vivo de Israel y los ídolos de piedra. Un solo profeta contra centenares de falsos sacerdotes, una montaña como escenario y una nación entera como testigo. Acab, presionado por la sequía y el clamor del pueblo, aceptó. Ordenó reunir a las tribus. El pueblo comenzó a moverse. Subieron al monte Carmelo con expectativa. Los profetas de Baal se presentaron con arrogancia. Elías subió en silencio, con la mirada fija y el espíritu lleno de fuego. El juicio estaba por comenzar. El clímax de años de idolatría, sequía y rebeldía estaba a punto de estallar. El sol ascendía sobre el monte Carmelo como un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. La cima de aquella montaña sagrada se llenó de rostros tensos, curiosos, desconfiados. Todo Israel estaba allí reunido, esperando una señal, una respuesta, un milagro. A un lado, un ejército de falsos profetas, 450 seguidores de Baal vestidos con túnicas rituales, junto a 400 profetisas de Asera, guardianas del culto pagano promovido por Jezabel. Al otro lado, un solo hombre, un rostro curtido por el sol, los años y la sequía. Una túnica sencilla, los pies en el polvo y una mirada que ardía con la certeza de quien camina con Dios. Era Elías. El profeta dio un paso hacia adelante. Su voz, firme y clara, rompió el silencio como un trueno espiritual que resonó entre las rocas del Carmelo.
¿Hasta cuándo van a tambalear entre dos caminos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, entonces váyanse con él. Nadie respondió. El silencio fue abrumador. El pueblo estaba atrapado entre el miedo, la idolatría y la ignorancia. Habían olvidado cómo discernir la verdad, y ya no sabían a quién adorar. Entonces Elías propuso algo imposible de ignorar, un desafío abierto, justo y definitivo. Traigan 2 bueyes, que los profetas de Baal escojan uno, lo preparen, lo coloquen sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Después ustedes clamarán al nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. La multitud asintió. Aquello parecía razonable. Por fin, un criterio claro. Elías les concedió la primera oportunidad a los profetas de Baal. Ellos tomaron el animal, lo cortaron, lo pusieron sobre el altar y comenzaron su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron, «¡Oh Baal, respóndenos!». Danzaban, saltaban, agitaban sus brazos frenéticamente, pero no hubo voz, no hubo respuesta, no hubo fuego. Solo el eco de su desesperación. Pasaban las horas y el altar seguía intacto, el cielo cerrado. Entonces, cerca del mediodía, Elías habló con ironía. «Griten más fuerte, tal vez su Dios está meditando, o está ocupado, o de viaje. Quizá está dormido y deben despertarlo». Los falsos profetas, enloquecidos, comenzaron a herirse con cuchillos y lanzas, como era su costumbre. La sangre corría por sus cuerpos, el clamor se volvió caótico. Gritos, dolor, confusión, pero aún así, nada. El cielo seguía en silencio. El altar, intacto. El tiempo se agotaba. La tarde caía. Entonces Elías levantó la mano y llamó al pueblo, «Acérquense a mí». Todos lo rodearon. Con calma, comenzó a reconstruir el altar del Señor que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordándoles su verdadera identidad espiritual como pueblo del pacto. Con esas piedras levantó un altar nuevo, cavó una zanja alrededor, colocó la leña, preparó el buey, y luego hizo algo inesperado. «Llenen 4 cántaros de agua y viertan sobre el sacrificio y la leña». Lo hicieron, «Háganlo de nuevo», y repitieron, una tercera vez. Y el agua corrió, todo estaba empapado, la zanja rebosaba, no había forma humana de encender aquel altar, ningún truco, ninguna ilusión. Entonces Elías se acercó al altar, sin danza, sin sangre, sin gritos, solo una oración. «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en esta tierra, y que yo soy tu siervo. Que todo esto sea hecho por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor, y que tú estás llamando sus corazones de regreso». Y en ese instante, el cielo se partió. Una lengua de fuego descendió desde lo alto. No era fuego común, era fuego sagrado, fuego del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo. Hasta el agua de la zanja fue absorbida en llamas. Todo desapareció ante los ojos del pueblo. No quedó rastro, solo la certeza de que Dios mismo había respondido. El pueblo cayó de rodillas, sus rostros contra la tierra. Un clamor unísono estalló como un trueno humano. «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El Monte Carmelo no temblaba por un terremoto, sino por el impacto espiritual que acababa de suceder. El fuego de Dios no solo quemó el sacrificio, también encendió la convicción en los corazones. Las dudas se esfumaron, la fe, antes apagada, renació entre las brasas del poder divino. No hubo titubeo, no hubo dudas. El pueblo entero, postrado sobre sus rodillas, alzó la voz en un clamor que estremeció los cielos. «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Aquella proclamación no fue solo un eco, fue una ruptura espiritual.
Después de años de idolatría, los corazones de Israel, endurecidos por el engaño, finalmente se quebraron. La venda cayó de sus ojos. La luz de la verdad, que tanto tiempo estuvo oculta, por fin iluminó a una nación que había olvidado su origen. Y allí, de pie junto al altar aún humeante, no se encontraba un profeta eufórico, ni un hombre que celebraba la victoria con júbilo. Elías permanecía en silencio. Su rostro reflejaba solemnidad. Él sabía que no todo había terminado. Había un juicio pendiente, una raíz de mal que aún envenenaba el alma de su pueblo. Con voz firme proclamó: «Arresten a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Y el pueblo, impulsado por la demostración irrefutable del poder de Dios, obedeció sin dudar. Uno por uno, aquellos sacerdotes que habían guiado a la nación por caminos falsos fueron atrapados. Sus vestiduras sagradas fueron desgarradas por manos decididas. No hubo escondite, no hubo salvación para ellos. Elías los condujo hasta el arroyo de Quizón, al pie del monte Carmelo, y allí, en ese lugar sagrado, fueron ejecutados. No fue un acto de venganza, no fue crueldad. Fue el cumplimiento del juicio divino contra décadas de corrupción religiosa, de falsedad impuesta por Jezabel, de sangre inocente derramada en altares ajenos. Elías actuó como instrumento de justicia. Lo que Israel no se había atrevido a hacer durante años, ahora lo presenciaba con ojos abiertos y corazones contritos. Tras aquella purificación cayó un silencio denso. No era el silencio de la confusión, sino el de la reflexión. El agua del arroyo, teñida por la historia, arrastraba los restos de un sistema pagano que acababa de ser desmantelado. Elías volvió a subir al monte, no para un nuevo enfrentamiento, sino para algo más íntimo, para interceder, porque aunque el pueblo había despertado, la sequía seguía sobre la tierra. El juicio aún no había sido levantado. Elías, con la autoridad de quien había visto descender fuego del cielo, dijo al rey: «Sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de una gran lluvia». El rey regresó al campamento aún impactado, pero Elías no lo acompañó. Él ascendió solo a la cima del Carmelo, se postró en tierra y metió su rostro entre las rodillas. Era una postura de profunda humildad. Ya no pedía fuego, ahora rogaba por agua, no por justicia, sino por misericordia. Mandó a su criado: «Sube y mira hacia el mar». El joven obedeció, escudriñó el horizonte, pero no vio nada. «No hay nada», respondió. Elías no se movió, volvió a orar y volvió a enviarlo. 1, 2, 3, 7 veces en total. Sin frustración, sin duda, solo fe, una fe que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. A la 7ª vez, el criado bajó emocionado. Hay una nube pequeña del tamaño de la mano de un hombre que sube del mar. A ojos humanos era algo insignificante, pero para Elías era la señal. «Corre y dile al rey, prepara tu carro y baja antes de que la lluvia te lo impida». Y mientras hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se agruparon con fuerza, el viento sopló con intensidad, y finalmente, tras 3 años y medio de sequía, la lluvia cayó con poder sobre la tierra sedienta. No era solo agua, era restauración, era reconciliación. La sequía, símbolo de una nación espiritualmente seca, dio paso al rocío del perdón. Israel había presenciado el poder del Dios verdadero, y Elías, fiel hasta el final, fue el canal por donde descendió esa transformación. La lluvia golpeaba los campos, devolvía la vida a las semillas, abría los surcos resecos. Israel, como la tierra, empezaba a respirar de nuevo. Pero mientras las gotas caían como bendición sobre la nación, en el corazón de Elías comenzaba a gestarse otra tormenta. Esta vez, no en el cielo, sino en la tierra, no venía de Dios, sino de una mujer. Jezabel, la reina, al enterarse de la caída de los profetas de Baal, no se quebró.
No se conmovió, no se humilló. En lugar de arrepentirse, desató su furia. Enviando un mensaje cargado de odio, juró: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta misma hora no he hecho con tu vida lo mismo que hiciste con los míos». Elías, el hombre que había enfrentado a un rey, que había desafiado al pueblo entero, que había llamado fuego del cielo, ahora temía. Sí, tenía miedo, porque era humano. Estaba agotado. Su alma, desgastada por las batallas espirituales, no resistió la amenaza. Se quebró por dentro y huyó. Desde Jezreel, Elías corrió hacia el sur, no como profeta victorioso, sino como un siervo herido buscando refugio. Elías cruzó todo el reino de Judá, atravesando valles polvorientos, tierras secas y aldeas en silencio, hasta llegar a Beerseba. Allí, en esa ciudad al borde del desierto, dejó a su criado atrás. No porque lo despreciara, sino porque su dolor ya era tan personal que no podía ser compartido. Continuó solo, adentrándose en la inmensidad del desierto. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno cargara el peso de una decepción. Aquel hombre que días antes se había enfrentado a centenas de falsos profetas, ahora caminaba cabizbajo, desgastado por dentro. No quedaba fuego en sus palabras, ni multitudes que lo siguieran, ni lluvia que lo alentara. Solo arena, viento seco, silencio y una carga invisible que le oprimía el pecho. Anduvo durante un día entero bajo el sol abrasador, hasta que rendido, se desplomó bajo un enebro solitario. Allí, bajo la sombra débil de ese arbusto, Elías oró, pero no fue una oración de fe o clamor por milagros. Fue una súplica nacida desde la desesperanza más cruda. «Basta, Señor», dijo, «toma mi vida, no soy mejor que mis antepasados». No pidió fuego del cielo, no imploró lluvia ni venganza, solo pidió terminar. Elías, como muchos hombres y mujeres llamados por Dios, sintió que había fracasado, que su entrega no había logrado cambiar el rumbo de la historia, que su voz se había perdido entre el ruido del pecado y la dureza de los corazones. Fue una oración de alguien al borde del colapso emocional, y después de esas palabras se durmió, no por descanso, sino por agotamiento absoluto. Su alma estaba vacía, pero Dios no lo dejó solo. No envió una tormenta, no lo reprendió, no exigió explicaciones. En su lugar envió un ángel. Una suave presencia lo tocó con ternura y le susurró: «Levántate y come». Elías abrió los ojos. Frente a él había pan cocido sobre brasas y un cántaro de agua. Alimento, sustento, cuidado silencioso. Comió, pero su cuerpo seguía agotado y volvió a dormir. Una segunda vez, el ángel volvió. Lo tocó con la misma dulzura y repitió: «Levántate y come, porque el camino que te espera es largo». No era una orden, era una muestra de compasión. El cielo no lo estaba empujando, lo estaba abrazando. Como una madre que cuida a su hijo débil, Dios alimentaba al profeta con ternura. Elías comió de nuevo, y fortalecido con aquel pan celestial, caminó durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios, el mismo lugar donde Moisés había escuchado la voz divina entre llamas. Allí, en esa tierra sagrada, Elías buscó refugio en una cueva. Su cuerpo necesitaba descanso, pero su alma buscaba algo más: respuestas, sentido, dirección. Tal vez solo necesitaba saber que su historia no había terminado. El silencio del desierto no era abandono, era preparación. Elías aún no lo sabía, pero en esa oscuridad de roca, envuelto por el frío y la soledad, estaba a punto de vivir una de las experiencias más profundas de su existencia. No vendría con fuego, no vendría con lluvia, no vendría con multitudes gritando. La revelación vendría con silencio. Dentro de la cueva todo era oscuridad, pero más oscura era la cueva interior de su corazón.
Allí, entre sombras, esperó. No sabía qué pedir, no sabía si debía orar, solo aguardaba, como quien necesita una señal para seguir respirando. Entonces, la voz del Señor llegó, no con ira, no con truenos, solo una pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? No era una pregunta para obtener información. Era una pregunta para provocar introspección. Dios sabía la respuesta, pero Elías necesitaba escucharla desde su propia boca. He sentido un profundo celo por ti, Señor Dios de los ejércitos, respondió con voz entrecortada, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora buscan quitarme la vida. Era el grito de un corazón agotado, el llanto silencioso de alguien que creía estar completamente solo en el mundo, convencido de que todo su esfuerzo fue en vano. Entonces Dios lo llamó, sal fuera y ponte de pie en el monte, en mi presencia. Elías obedeció. Se acercó lentamente a la entrada de la cueva. El viento comenzó a soplar con fuerza. Era un viento brutal que desgarraba el aire, movía las piedras, quebraba ramas, rugía entre las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto. Las piedras vibraban bajo sus pies como si la tierra misma respirara con angustia, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego brillante, ardiente, que iluminó los cielos con una danza de llamas, similar al fuego que una vez descendió sobre el Carmelo. Sin embargo, Dios no estaba en el fuego. Entonces, tras todo ese estruendo celestial, llegó algo inesperado. Un susurro, una brisa tenue, un soplo tan suave que solo podía sentirse en el alma. Allí estaba Dios, no en el poder destructivo, no en lo espectacular ni en lo temible, sino en lo íntimo, en lo sereno, en lo invisible. Cuando Elías oyó ese susurro, supo que estaba frente al Eterno. Cubrió su rostro con el manto y salió de la cueva. Sus pasos eran cautelosos, reverentes. No había más gritos ni desesperación, solo la certeza de que Dios lo estaba llamando otra vez. Una vez más, la voz le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías, quebrado pero sincero, repitió su lamento, palabra por palabra. Su dolor seguía presente, pero esta vez, la respuesta no fue juicio ni corrección, fue dirección, fue un plan. El Señor le dijo, vuelve por tu camino al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Era como si Dios estuviera diciendo, tu carrera no terminó, apenas cambió de etapa. Elías no era desechado, era reposicionado. Su legado debía continuar, y parte de su misión sería preparar al siguiente mensajero. Ya no era tiempo de fuego, sino de sucesión. Y entonces vino una revelación que sanó su alma. Me he reservado a 7,000 en Israel, que no se arrodillaron ante Baal, ni lo besaron. Elías no estaba solo, nunca lo estuvo. Solo que no podía ver a los otros. Mientras él luchaba contra lo visible, Dios preservaba lo invisible. Había 7,000 fieles, 7,000 almas silenciosas, pero firmes. La fe no había desaparecido. Solo se había ocultado de la vista de los hombres. Elías comprendió por fin que el obrar de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces se mueve en el murmullo de una brisa, en la fidelidad callada, en lo que aún no se ha revelado. Y con su espíritu renovado, Elías descendió del monte Horeb, ya no como un fugitivo, sino como un mensajero reenviado. Jezabel seguía viva. La amenaza seguía latente, pero su corazón, antes consumido por la angustia, ahora latía con propósito. Dios lo había comisionado de nuevo, y parte de esa misión era encontrar a quien continuaría el camino. Elías cruzó tierras secas, valles silenciosos, hasta llegar al norte, a Abel Mehola.
Allí, donde los campos eran fértiles gracias a las aguas del Jordán, encontró a Eliseo, hijo de Safat. No estaba orando ni pidiendo señales, estaba arando la tierra, trabajando con las manos, fiel en lo cotidiano. Guiaba la última de 12 yuntas de bueyes, una señal de que era un hombre próspero pero también humilde. Elías se acercó sin decir una palabra. No hizo discursos ni proclamaciones, solo tomó su manto, el mismo que cubrió su rostro cuando oyó el susurro divino, y lo echó sobre Eliseo. Un gesto silencioso, pero cargado de eternidad. Ese manto no era una prenda cualquiera, era un llamado, una invitación a dejarlo todo para abrazar una vida de entrega, de sacrificio, de propósito celestial. Eliseo comprendió al instante, no necesitó explicaciones. Corrió tras Elías y le dijo: «Permíteme primero ir a despedirme de mi padre y mi madre, y luego te seguiré». Elías respondió con palabras sabias: «Ve, vuelve. ¿Acaso no te he hecho un llamado?». No fue una corrección, fue una afirmación de libertad. El llamado debía ser aceptado sin presión. Elías no exigía, Dios invitaba. Eliseo volvió, pero no para retrasarse. Volvió para cerrar su historia anterior, para quemar sus puentes literalmente. Tomó su yunta de bueyes, la sacrificó, usó el arado y los instrumentos como leña, y cocinó la carne para dársela al pueblo. Fue su despedida. Fue su símbolo de que no habría retorno. Fue un acto simbólico, pero cargado de renuncia. Su vida anterior había quedado atrás. No había posibilidad de regresar. Eliseo sacrificó su pasado, literalmente. Y entonces se levantó, caminó tras Elías y se convirtió en su servidor. No como un asistente cualquiera, sino como un discípulo dedicado, un aprendiz que pronto llevaría sobre sus hombros el peso de una misión celestial. Elías, por su parte, halló consuelo. Por años había caminado solo, enfrentando reyes, falsos profetas y silencios divinos. Ahora, por fin, tenía a alguien a su lado, alguien que no solo lo acompañaría, sino que heredaría su propósito. Con el paso del tiempo, Eliseo se convirtió en testigo fiel de cada palabra, cada paso, cada decisión de Elías. Lo acompañó en sus viajes por ciudades sagradas, por caminos polvorientos, por momentos de reflexión. Aprendió no solo de su poder profético, sino de su carácter, de su fe inquebrantable, de su humanidad. Y mientras el juicio de Dios seguía cayendo sobre reinos infieles, el Señor obraba en lo invisible, formando en silencio a su nuevo profeta. En los actos simples de servicio, en la observación constante, en la fidelidad diaria. Elías también fue obediente a las otras instrucciones que había recibido. Ungió a Hazael como futuro rey de Siria, a Jehú como instrumento del juicio divino sobre la casa de Acab. No viviría lo suficiente para ver cómo cada una de estas piezas se movería en el tablero de la historia, pero ya había entendido algo esencial. Cumplir la voluntad de Dios no siempre significa ver el fruto, sino sembrar con fidelidad. La historia no dependía de su presencia, sino del plan eterno. Y con Eliseo al lado, sabía que la antorcha no se apagaría. La palabra seguiría viva. Pero la historia de Elías aún no había llegado a su clímax. Faltaba un último capítulo. Su salida de esta tierra no sería como la de cualquier hombre. Su partida estaba escrita con tinta celestial, y Eliseo sería testigo de ello. No conocería la muerte como la mayoría. Su destino estaba reservado en los cielos. Sería arrebatado de una forma que marcaría la historia para siempre. Elías lo sabía, y Eliseo lo sentía en el alma. Ambos salieron juntos desde Gilgal. En el camino Elías le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo respondió con firmeza: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Caminaron juntos hasta Betel, y allí salieron a su encuentro los hijos de los profetas, jóvenes aprendices, testigos de aquel momento único. Uno de ellos tomó a Eliseo aparte
y le susurró: ¿Sabes que hoy el Señor arrebatará a tu maestro? Sí, lo sé, respondió Eliseo. Guarda silencio. Era un día sagrado. No hacía falta hablar, sino contemplar. Elías volvió a hablar: Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo repitió su fidelidad: No te dejaré. Y siguieron. En Jericó, nuevamente los hijos de los profetas los observaron desde lejos. Sabían que el día era distinto. Elías no era un hombre cualquiera, era un siervo marcado por la gloria. Su partida no sería oculta, sería parte del plan divino. Una última vez, Elías dijo: Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo, firme hasta el final, lo acompañó. Cuando llegaron al río, 50 hombres los observaron desde lejos. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El Jordán se abrió en dos. Las aguas retrocedieron como lo hicieron en los días de Josué, y ambos cruzaron en seco. Era una señal de que lo imposible se somete al propósito de Dios. Del otro lado, con el sol descendiendo en el horizonte y el viento danzando entre los árboles, Elías se volvió hacia su discípulo. Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y Eliseo no titubeó. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No pedía poder para engrandecerse, pedía la carga, la responsabilidad, la fortaleza para continuar. No deseaba fama, sino misión. No anhelaba autoridad, sino la capacidad para obedecer. Elías lo miró con solemnidad. Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado, lo recibirás. Si no, no será así. Y mientras caminaban y hablaban como maestro y discípulo, el cielo se abrió. Un carro de fuego descendió con caballos flameantes, separándolos con violencia gloriosa, y en un torbellino Elías fue elevado al cielo. No fue consumido, no murió, fue llevado, como amigo íntimo de Dios. Fue un rapto glorioso, una escena que quedaría grabada en los ojos y en el alma de Eliseo por el resto de su vida. El cielo no solo se abrió, lo envolvió con fuego y viento. Era como si la eternidad descendiera en ese instante. Eliseo, estremecido por lo que acababa de presenciar, alzó su voz con un grito desgarrador: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! El eco de su clamor quedó suspendido en el aire, y Elías ya no estaba. Había sido llevado. No se despidió, no hubo tumba, solo el rastro de lo sobrenatural, marcando el fin de una era. Con el corazón quebrantado, Eliseo rasgó sus vestiduras. No solo era dolor, era símbolo de luto, sí, pero también de transformación. Lo que había terminado como discipulado, comenzaba como legado. Se acercó entonces al manto de Elías, el mismo que había tocado las aguas del Jordán, el mismo que había cubierto su rostro en el monte Horeb. Ahora ese manto reposaba sobre el suelo. No era solo tela, era símbolo de llamado, de autoridad, de transmisión divina. Eliseo lo recogió. Caminó de regreso hasta el río Jordán. Las aguas fluían tranquilas, indiferentes a todo, como si no acabaran de presenciar lo imposible. Entonces, alzando el manto, Eliseo golpeó el agua y proclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y el Jordán se abrió. Los hijos de los profetas, observando desde lejos, quedaron atónitos. Lo entendieron en ese instante. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Así comenzó el ministerio del nuevo profeta. No con ruido, no con trompetas, sino con la continuidad del llamado. No era una réplica, era una nueva etapa, con el mismo fuego divino. Pero Elías no fue olvidado. Siglos después, su nombre seguiría resonando en las Escrituras. Jesús mismo hablaría de él. Elías se transformó en símbolo eterno del poder de Dios, de la fidelidad profética, del fuego que purifica y del cielo que llama.
Fue el hombre que anduvo con Dios, que desafió tronos terrenos, que enfrentó tempestades interiores, que escuchó la voz del Eterno en el susurro, y que no conoció la muerte. Y ahora que llegamos al final de esta poderosa historia, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú también estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en medio del silencio? Si esta historia tocó tu alma, deja un amén en los comentarios. Suscríbete ahora mismo para continuar explorando juntos los misterios de la fe y regálanos tu me gusta para que este mensaje alcance más corazones. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.